Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Hoy es el Día de los Veteranos, un día dedicado en honor a esos que han servido a nuestra nación. El día fue primero reconocido en 1919 en celebración a que la Primera Guerra Mundial había terminado. Luego se convirtió en el Día de los Veteranos en 1954 y como muchas celebraciones, la mayoría de los eventos dedicados en conmemoración a nuestros héroes fueron canceladas o sucedieron virtualmente. La mayoría de las oficinas de gobierno y escuelas estuvieron cerradas el día de hoy. Algunos negocios están ofreciendo alimentos gratis o descuentos especiales a veteranos. Say, can you see by the dawn's early light? Y el Hospital de los Veteranos en Fresno llevó a cabo una ceremonia privada esta mañana. El hospital rindió tributo a esos que han servido a nuestra nación, solamente con un grupo más pequeño que este año. Personas usaron mascarillas e invitados estuvieron a una distancia social. This Veterans Day is unlike any probably that those of us have experienced in our lifetime. As we think about our men and women who've served and their families. Heroes are those we celebrate today. Heroes are those who willingly rise to an action, a commitment, a promise that may very well cost them the last full measure of their devotion. El tema de este año fue honrando a todos los que han servido. En otras noticias, una fiesta la noche de elecciones ha sido considerada la causante de un brote de casos de COVID-19. Esto luego de que por lo menos 3 personas que acudieron al evento dieran positivo a COVID-19, incluyendo líderes electos. El supervisor del condado Steve Brandow, el alcalde electo Jerry Dyer y el presidente de Granville Homes Darius Elsamay. Brandow fue el primero de dar positivo el jueves pasado. De acuerdo a Brandow, usó una máscara desde mayo, pero que tiene excepciones. Since then, I've been wearing the mask when I go out in public, not at that small gathering for sure, not when I have people over to my house. I don't sit around the dinner table with the mask on. El oficial de salud interino del condado de Fresno, el doctor Ray Bora, dice que 5 personas que trabajan en la oficina administrativa del condado también dieron positivo al virus, pero se desconoce si tuvieron contacto directo con Brandow. Y se ha informado que el Departamento de Elecciones del Condado de Kings ha cerrado sus puertas temporalmente debido a una exposición de COVID-19. En cuestión de los resultados de las elecciones, se espera que el conteo continúe para el 21 de noviembre. Y alrededor del estado, algunos condados han tomado los pasos para prevenir que suceda un brote de COVID-19, mientras otros han tenido que regresar a un nivel con más restricciones. En el área de la bahía, el condado de Contra Costa ha regresado al nivel color rojo, lo que ha causado que detengan sus actividades interiores. El condado de San Francisco por el momento se encuentra en el nivel color amarillo, pero ha decidido en hacer unos cambios debido a que el número de casos han incrementado. I know that the people of this city are tired of me asking so much of you. San Francisco dejará de permitir que personas coman dentro de restaurantes y se detendrán el permitir que estudiantes de preparatoria regresen a clases, al igual que estarán reduciendo la capacidad de personas en gimnasios y cines. Ahora pasamos al otro lado del estudio donde AJ Fox nos espera con el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, tenemos todavía más nubes en el Valle Central y creo que el peligro de temperaturas por debajo de congelación ha pasado. Temperaturas ahora un poco más cálido que ayer, 59 en Fresno, 57 en Madera, 59 también en Hanford y Lemoore, 57 en Visalia. Algunas nubes en el Valle Central y vamos a tener un poco más nubes mañana, pero este fin de semana menos nubes y cada día temperaturas van a estar un poco más cálidas. Temperaturas como 64 en Visalia, 65 en Hanford, 64 grados en la tarde en Madera y 66 grados en Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, temperaturas van a estar un poco más cálidas cada día.
63 el jueves, el viernes 64. Temperaturas regresan a las 70 el martes en la próxima semana, pero este fin de semana, mayormente soleado. Regreso contigo. Se siente el frío. Gracias, AJ. Por lo menos 2 docenas de personas se encuentran sin un lugar en donde vivir tras un incendio en un complejo de apartamentos. El hecho se registró eso a las 7:30 de la mañana en el área de Weldon y la calle Primera. Un jefe de batallón de bomberos de la ciudad de Fresno informó que un calentón en una unidad fue el posible causante del incendio, lo que causó que las llamas se expandieran al ático de la residencia. Durante la odisea, bomberos evacuaron a 6 personas. It's at least a couple days till they get turned back into their apartments. It could be longer depending on how much damage to wiring and other things. Personas fueron colocadas dentro de un autobús de la ciudad para protegerlos del frío mientras se controlaba la situación. Estas personas estarán recibiendo asistencia por parte de la Cruz Roja Americana. Y unas horas antes, bomberos respondieron a otro incendio en el área de McKenzie y Barton, al sureste de Fresno. En ese caso, el jefe de batallón de bomberos informó que personas dentro de la residencia le dieron aviso a las autoridades sobre lo que sucedía, agregando que el hogar no contaba con detectores de humo que funcionaban. Bomberos dicen que el incendio inició en la parte trasera de la casa debido a posibles problemas eléctricos. El caso aún se investiga. En otras notas, el presidente electo Joe Biden se prepara para tomar cargo a pesar de que el presidente Trump se niegue en aceptar los resultados. Biden planea anunciar los nombres de los miembros de su gabinete en unas cuantas semanas, pero el gobierno de Trump está bloqueando a Biden de obtener acceso a agencias federales e ingresos que se necesitan para hacer esto. El presidente Trump continúa reclamando que sucedió fraude a pesar de no proveer ninguna evidencia. Un número de republicanos también se niegan en aceptar los resultados. The president wasn't defeated by huge numbers. In fact, he may not have been defeated at all. We're going to do exactly what we'd be doing if he had conceded and said we've won, which we have. And so there's nothing really changing. Un último conteo muestra a Biden al frente con más de 12,000 votos en los estados de Georgia y Arizona. Y hablando de Georgia, se ha anunciado que se llevará a cabo un recuento de boletas. La diferencia de votos entre el presidente electo Joe Biden y el presidente Trump es un poco más de 14,000 votos. Biden continúa arriba. Georgia comenzó un nuevo proceso en lo que el secretario del Estado dice que tiene como objetivo el asegurar la integridad de las elecciones. Condados en Georgia tienen hasta este viernes para revelar los resultados y el secretario tiene que certificar los resultados del Estado completamente, no más tarde de las 5 de la tarde el 20 de noviembre. Por su parte, los resultados para la carrera congresional del Distrito 21 entre el republicano David Valadao y el demócrata TJ Cox se han retrasado, luego de que el Departamento de Elecciones del Condado de Kings revelara que cerrarán sus puertas temporalmente debido a una exposición a COVID-19. Representantes de la oficina informaron que tienen más de 1,000 votos por contar. Se espera que las operaciones continúen para el 21 de noviembre. En otros temas, el comer chile puede ayudar a que viva una vida más larga. Según un estudio hecho por una clínica en Cleveland que usó a 570,000 personas de los Estados Unidos, Italia, China e Irán, muestran que personas que regularmente comen chile tienen un 25% de menos riesgos de morir de cualquier causa a comparación de alguien que no come chile. Otro estudio muestra que el chile cuenta con una propiedad antiinflamatorias y antioxidantes. Hablando de comida esta semana, el ajo será la estrella del mercado agrícola en River Park en Fresno. Durante una celebración de 4 días, personas podrán disfrutar de comidas que incluyen ajo, como salsa, papas fritas e incluso nieve de ajo. Well, this is one of our exciting opportunities to give people a chance to see what's out here, see what kind of growers we have, see all of our vendors out here, give them an opportunity to enjoy a farmer's market.
La celebración comenzó el día de ayer, pero sucederá otra vez esta noche en Fort Washington Farmers Market de 5 a 9 de la noche. También puede acudir al evento del sábado en River Park de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el domingo en Fort Washington de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que ya sabe, si es amante del ajo puede acudir a esta celebración. Pero me pregunto, ¿cómo es que sabe esa nieve de ajo? Pues voy a tener que ir para averiguar eso. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.